Este es un tema realmente muy difícil. La verdadera causa de la presencia de las bases militares en Ecuador. Angélica Porras, constitucionalista, una mujer activista, ha alzado su voz en contra del reciente dictamen de la Corte Constitucional del Ecuador, que avala la posibilidad de reformar la Constitución para permitir la instalación de bases extranjeras en el territorio nacional. Y así está diciendo los florindos que no, que sí necesitamos porque hay que combatir la delincuencia. Oye, la delincuencia la combates aquí, cuando tienes cabeza, no cuando tienes mierda en el cerebro. Vamos a mirar. Muy buenas tardes con todos y todas. Me gustaría comentar respecto del dictamen 524 RC emitido hace unos días por la Corte Constitucional. ¿Recuerdan ustedes que el presidente de la República, Daniel Noboa, le solicitó a la Corte Constitucional que le diga cuál es el procedimiento adecuado para llevar adelante una reforma a la Constitución de la República? ¿Pero qué quiere reformar Daniel Noboa? Daniel Noboa quiere cambiar el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana. Ese artículo, por un lado, declara al Ecuador un territorio de paz. Y en segundo lugar, prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano y cualquier otra instalación con fines militares, instalación extranjera con fines militares. Entonces, lo que ha hecho la Corte Constitucional hace unos días es dar carta blanca para que el presidente de la República lleve adelante esta propuesta de reforma constitucional a través del procedimiento que se llama reforma parcial de la Constitución. Pero, ¿cuáles han sido los argumentos de la Corte Constitucional? Y en esto es lo que me interesa profundizar. La Corte Constitucional ha utilizado, en primer lugar, los mismos argumentos que le ha planteado la Presidencia de la República. Y dice que le corresponde efectivamente el procedimiento de reforma parcial porque no se afecta ni a los derechos de las personas ni a las garantías de las personas. Esto es importante señalarlo porque para que proceda la reforma parcial con ese procedimiento se requiere que no se superen unos límites. ¿Cuáles son esos límites? La afectación a los derechos fundamentales y la afectación a las garantías. Cuando eso ocurre, cuando la propuesta de reforma de la Constitución va a alterar, va a disminuir los derechos o las garantías de las personas, en ese caso se debe ir a una asamblea constituyente. Entonces la Corte Constitucional, para facilitar justamente la reforma de este artículo, ha dicho que esta disminución que propone el presidente de la República, es decir, quitarle la prohibición de que hayan bases extranjeras en el Ecuador, no afecta a los derechos, no afecta a las garantías. Y ha utilizado un argumento no solo bastante superado en el derecho constitucional, sino que coincide plenamente con lo propuesto por el presidente de la República. ¿Y cuál es el argumento que ha utilizado la Corte? Dice, no afecta a los derechos constitucionales, no afecta a las garantías, porque este artículo, el artículo 5, está situado en una sección de la Constitución que no es ni el título 2, que habla de los derechos, ni el título 3, que habla de las garantías. Es decir, ha recurrido a un argumento absolutamente formal. Porque si eso fuera cierto, significaría que otro de los artículos referidos a la ciudadanía, cuando se adquiere la ciudadanía de nacimiento o por naturalización, tampoco son derechos, porque no están situados ni en el título 2 ni en el título 3. Entonces, ese es un argumento bastante pasado y bastante superado en el derecho constitucional, más aún cuando el propio artículo 11 de la Constitución determina o establece que los derechos no solo se derivan de las normas que están en la Constitución, no solo se derivan de los tratados internacionales, sino de la propia dignidad de la persona. Pero con esto, la Corte lo que ha hecho es evadir dos debates fundamentales en este tema. Si es que ese artículo 5 incluye o no el derecho a la paz y el derecho a la autodeterminación.
Es decir, esta declaración de la norma de que el Ecuador es un territorio de paz, ¿significa que los ecuatorianos tenemos derecho a la paz o no? ¿Significa que los ecuatorianos tenemos derecho a autodeterminarnos como pueblo o no? Y esos debates los ha evadido la Corte Constitucional con este argumento reduccionista que ha utilizado para darle vía libre al presidente de la República. Ahora la pregunta es, efectivamente, ¿esto significa una vulneración del derecho a la paz? Desde nuestra perspectiva, sí. Porque precisamente la instalación de bases militares tiene objetivos militares, pero además objetivos militares que no solo agreden la paz del pueblo, de las personas que viven en la zona y en todo el país, sino que además agreden la soberanía, porque el hecho de que se instalen bases extranjeras supone que ese país extranjero, que necesariamente será Estados Unidos, pone sus condiciones y negocia esas condiciones con el Ecuador. Es decir, ya no va a ser el Ecuador y su gobierno el que determine cuál va a ser el futuro de su pueblo, sino que va a conversarlo, va a acordarlo con otro país extranjero, que además va a ser Estados Unidos. Ese es un atentado a la soberanía, pero además es un atentado a la autodeterminación de los pueblos, que lo que significa es que los ecuatorianos tenemos derecho nosotros mismos y nosotras mismas a decidir qué destino queremos para nuestro país. Entonces, desde esta perspectiva, la Corte le ha dado vía libre al presidente de la República para que se puedan instalar bases militares extranjeras en el Ecuador después de hacer este procedimiento de reforma constitucional llamado reforma parcial. Y aquí hay que decir una cuestión más. Obviamente que esta pregunta que le hace el presidente de la República a la Corte Constitucional es una parte de todo el proceso de reforma parcial, porque de ahí va a la Asamblea va a debatir el proyecto y después va a ir a un referéndum. Pero hay que establecer... La activista subraya que si bien la decisión abre la puerta a la presencia de fuerzas extranjeras, no se ha debatido adecuadamente el impacto que esto podría tener en la independencia de Ecuador. Ni se ha considerado tampoco, dice, cómo esta medida podría interferir en los principios de no intervención y respeto a la soberanía. La activista y constitucionalista Angélica Porras argumenta que la instalación de bases extranjeras no solo puede comprometer la estabilidad interna del país, sino que también socava la capacidad de Ecuador de tomar decisiones de forma autónoma en el ámbito de la defensa y la seguridad. La falta de un debate amplio y participativo sobre las implicaciones de esta medida ha generado inquietud entre distintos sectores de la sociedad que ven esta decisión como un retroceso en los esfuerzos por mantener la paz y evitar que el país se involucre en conflictos internacionales o en la geopolítica de potencias extranjeras. La presencia militar extranjera podría además afectar el derecho de los ciudadanos a vivir en un entorno pacífico y libre de injerencias externas. En conclusión, con Richard Macías, en conclusión, la verdad en Hechos Ecuador, Hechos Ecuador. En conclusión, Ecuador, la decisión de la Corte Constitucional sobre la posibilidad de establecer bases militares extranjeras en Ecuador plantea serias preguntas sobre el futuro de la soberanía y la paz en el país. Angélica Porras insta a que este tema sea debatido con mayor profundidad, teniendo en cuenta el impacto en la autodeterminación del pueblo ecuatoriano y la preservación de su soberanía. La discusión sobre la presencia militar extranjera no puede limitarse a una simple reforma constitucional, sino que debe involucrar a todos los sectores del país en busca de un consenso que garantice la paz y la independencia de Ecuador. Así debe de ser y así debería de ser siempre. Lamentablemente en el país tenemos gente que no habla. Me alegra que Angélica Porras alce su voz, porque ella es una constitucionalista, una luchadora.
una luchadora que ha trabajado mucho por el bienestar del Ecuador. Muy bien. Entonces, hágase miembro plata, miembro oro, y no se olvide que tendremos para usted, una canción si se hace miembro ahora. Además, el privilegio de tener lo que usted necesita conocer de manera inmediata. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quiere.